Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Conexiones. El tema de hoy es un tema que nos genera mucha curiosidad. Ya se los voy a presentar. Los seres humanos muchas veces nos sentimos presos de nuestras inseguridades, de nuestros miedos y nos sentimos estancados, paralizados. Pero ¿qué pasa cuando esta metáfora se convierte en realidad? Cuando estamos o cuando hay alguna persona que le toca vivir una experiencia en prisión. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es como lo vemos en las series, en las películas? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo ingresa una persona a una prisión? ¿Cómo convive en ella? ¿Y cómo sale nuevamente al mundo exterior a tratar de ser ella misma? ¿Puede? ¿Es diferente? ¿Cómo cambia? ¿Sigue siendo el mismo? Bueno, de eso y mucho más hablaremos el día de hoy. Y para eso está con nosotros Guido Penano. Guido, un placer tenerte aquí en Conexiones. Bueno, un placer para mí, encantado. Normalmente me invitan a hablar de economía Bueno, podemos o de hablar de repente. empresa, pero me parece interesantísimo que me hayan invitado para conversar sobre mi experiencia de 2 años. Ujú. Entre el 2004 y el 2006 acabé preso, producto de una persecución política, tema del cual la causa, dejémosla ahí al costado. Ujú. Este, pero sí, estuve preso 24 meses, como dicen todos los internos que llevan la cuenta mensualmente, y fue una experiencia increíble, evidentemente. Y sí, encantado de responder las preguntas que quieras al respecto. De repente, por ahí a alguien le puede servir para algo, Claro que sí. Primero quería consultarte, o sea, que quisiera ir en orden en realidad. en el que quieras. Cuando uno conoce que va a pasar a prisión, ¿cuáles son los primeros sentimientos o sensaciones cuando sabes que ya ese día tienes que ingresar al penal? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? Bueno, mira, interesante, déjame decirte algo previo. Yo estaba sufriendo de una persecución Sí. política y me pasé 11 meses clandestino. Ujú. Correcto, la clandestinidad, por eso yo a veces hago broma y digo, soy experto en maleteras de automóviles, porque Wow. me pasé por varias, ¿no? Pero ya cuando llega un momento que ni tu organismo ni tu psiquis te permiten seguir de a verdad clandestino, llega un momento que dices, no, no va más, ¿no? Y yo fui y yo me presenté, yo me entregué más de una vez, porque cambiaban las reglas, ¿no? Y ya el día que decides, a mí me asignaron, con esa malevolencia tan grande que hubo en ese momento, ir a la cárcel de Pixi en Chiclayo. La ley dice que tú debes cursar tu cárcel en la cárcel que esté más cerca donde vive tu familia, o sea, acá en Lima, debía haber sido en alguna cárcel limeña, pero no, a mí me llevaron a Pixi. Y entonces eso me creó un tema, cierta ansiedad, porque, oye, voy a ir a una cárcel porque no conozco a nadie, yo tenía muy poca relación con Chiclayo, se había juntado toda una serie de tinglados para justamente llevarme allá, y bueno, me llevaron además en auto y yo estaba recién operado, de acuerdo, en el hospital Loaiza todavía me habían operado, ¿no? Así que, porque estaba ya detenido en Lima. Entonces fue dramático llegar a una cárcel que no conocías a nadie, todavía convaleciente, ni siquiera habían cerrado las heridas, y decir, bueno, ahí vamos, ¿no? O sea, no, no fue fácil. Te confieso que fue dura esa llegada. Sin embargo, tenía ventajas, entre comillas, que primero yo no le había hecho daño a nadie y en segundo lugar había cierto respeto hacia mí y lo percibí rápidamente, ¿no? Quizás respeto por mi programa de televisión, de promoviendo de esa época, ayudando Ujú. a pequeña empresa, quizás por haber sido ministro, quizás por haber sido congresista, y entonces eso hizo que me trataran con cierta, insisto, benevolencia. Me instalaron en la parte de la enfermería para que me terminara de curar de la operación. Y entonces ahí comencé a tratar de sobrevivir, entre comillas, en este ambiente, sin la familia cerca, ¿no? Sin mi mujer cerca, sin amigos cerca. O sea, no fue fácil. Ujú. Pero esas cosas existen. Aparecieron gente maravillosa. Hoy día yo le digo a esta señora, ¿no? Que es mi segunda madre. Imagínate, una señora
que a la semana de estar yo preso, toc, 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 toca la puerta donde yo estaba en la clínica de la cárcel, y me dice, tú eres Guido, ¿no? Le digo, sí, te he traído estos pancitos y esta fruta. Y le digo, ok, ¿y cuándo tienes visita? Pues la visita en la cárcel es importantísima, ¿no? Ujú. Y le digo, bueno, mi esposa va a venir el sábado, allá. Cuando venga el sábado yo voy a estar acá para reunirme con ella. Y esta señora, ¿no es cierto? La señora Genara, que es un ángel de Dios, que trabaja en la cárcel de Pixi hace toda una vida, acogió a Guido Penano y a su esposa y nos ayudó como tú no tienes una idea, y su familia. Entonces tú dices, wow, ¿no? Y poco a poco que llegó el grupo tal, que llegó el grupo de oración tal, y vienen y te buscan y te invitan. O sea, comienzas a desarrollar una vida de interno, Ujú. ¿no? Y me hice muy amigo, porque en la cárcel tienes que tener amigos. Y ¿Por a qué? mí, Siempre dicen eso. para sobrevivir, porque necesitas información de qué está pasando, qué no está pasando, qué va a pasar, va a haber esto, va a haber esto, porque no se publican noticias de la cárcel, ¿me entiendes? No hay un radio donde tú escuchas qué está pasando. No vayas al centro de Lima porque hay una huelga. No, dentro de la cárcel no sabes nada de lo que pasa, a no ser que tengas una red de información. Ujú. Oye, este fin de semana viene el fulano de tal y entonces todo el mundo encerrado en su celda porque no quiere ver a nadie. Y tú dices, ¿y por qué me han encerrado? ¿Qué he hecho? No, es por tal o tal cosa Ok. que está ocurriendo. O sea, necesitas información. O sea, o va a haber una requisa y tú no estás ni enterado. Claro, tú no tienes nada ilegal, pero ¿no? Hay movimientos. Entonces, las cárceles son así, ambientes muy cambiantes y a su vez con muy poca información. Entonces, si tienes contacto, sabes todo lo que está pasando. Ujú. Ahora tú, Buscas eso, claro, necesitas saber qué pasa en tu entorno, digámoslo así. claro, en tu caso cuentas que decidiste dar un paso hacia adelante y decir, ok, listo, acá estoy, vamos. Exacto. No fue Pero, fácil, ¿ah? claro, me imagino, pero entonces tu aceptación vino antes para tomar la decisión, porque me imagino que hay otros casos Exacto. que incluso en prisión no aceptan todavía que están ahí y no se dan cuenta realmente que están ahí. Sí, no, hay mucha gente que entra, he visto tantos chicos, tantas personas, ya estando yo adentro, el sistema es devorador, ojo, o sea, no es un sitio fácil, ¿no? He visto a mucha gente desmoronarse, ¿no? Tremendamente, y he visto otra gente que tranquilamente la sabe manejar, ¿no? Más de una vez ocurre que los que mejor saben manejar el tema de cárcel son los que ya han estado Claro. o los recurrentes, que no son pues las buenas personas que queremos que sean, ¿no? Ujú. Que se pueden rescatar, sí, se pueden rescatar. Yo hice todo un trabajo que me ayudó a sobrevivir a mí, porque dentro de la cárcel tienes que tener algo que hacer. Ojo, Ujú. eso es importantísimo. ¿Cómo cubres tus tiempos? Estás fuera de la cárcel, te levantas a una tal hora, tienes que hacer, sube, baja, y ya. Y el día que ¡pum! Entras a una cárcel, ¿qué haces? ¿Y qué hiciste? Regordearte en tu situación no puedes, ¿no? Entonces eso te carcome, entonces tienes que hacer cosas. Bueno, ¿qué hice yo? Yo terminé organizando con una persona de la cual me gustaría después hablar, terminé organizando una cuadra piloto. ¿Qué es una cuadra piloto? Una cuadra es este local donde entran 100 personas, ¿no? No hay cárceles individuales, sino es Como módulos. una pampa Ujú. inmensa, ¿no? Y logramos convencer al director de la cárcel que nos diera, entre comillas, la responsabilidad de esa cuadra. Ahí cabían hasta 120 personas. Entonces la vaciamos, la limpiamos, la pintamos, conseguimos gente que nos ayudara de fuera, ¿no Ujú. es cierto? Y establecimos reglas para entrar a vivir ahí. Y le llamamos la cuadra piloto. Ok. Y entonces la gente tenía que levantarse a las 5 de la mañana, ducharse, hacer ejercicios, ducharse, rezar, escuchar clases. O sea, hasta las 10 de la noche yo daba la última charla, que clac, se cerraba la cuadra y yo me iba a mi celda, terminaba el día. De esa manera, los chicos dejaron las drogas, dejaron el alcohol, dejaron la prostitución, que hay mucha, y juraron convertirse en gente valiosa. Bueno, hay muchos de esos chicos que lo lograron, otros que recaían, Ujú. a los cuales había que rescatar, porque tampoco, ¿no? La recaída pues no es la pérdida de toda la opción de vida, ¿no? Ujú. Entonces los dejábamos que
vinieran a pedir, por favor, quiero regresar. Porque nosotros recibíamos ciertas donaciones, por ejemplo, ropa, se podían vestir mejor comida, tratábamos de compensar la comida de la paila, que era un desastre, con alguna otra mejor alimenticia. En fin, entonces mi vida se llenó ¿no? Terminé confesando gente, como si fuera cura. Yo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente necesitaba hablar. Claro. Entonces comienzan a identificarte como una persona que los puede ayudar. ¿Y tú con quién te confesabas? ¿Tú con quién hablabas? Te confieso algo que hacía, me confesaba con mi mujer, porque logré tener un Nextel y en las noches la llamaba. Y pude tener esa ventaja. No es que estaba permitido, pero yo tampoco era una persona peligrosa que iba a organizar un secuestro con un teléfono, ¿no? Entonces, como yo hacía un montón de cosas positivas en la cárcel, logré tener esta ventaja. Y eso me dio una tranquilidad tremenda, porque en las noches solo en mi celda, muchas veces, llamaba por el Nextel a mi esposa, que me contaba qué pasaba con mis hijos, 6 hijos, chicos, ¿no? La flaca estaba haciendo maravillas, esfuerzos titánicos, ¿no? Pero el poder tener contacto me ayudaba. Y más de una vez le decía, flaca, tengo este caso, ¿qué te parece? Esta persona quiere matar a su mujer porque le ha sacado la vuelta, porque se ha enterado de aquí y de allá. ¿Cómo lo tranquilizo? ¿Cómo hago para que no vaya a cometer esa otra barbaridad? Y así sucesivamente, ¿no? En esta cárcel en Chiclayo, tú sí, estabas rodeado de gente que también había cometido delitos. De todo tipo. Ah, sí. Sí, claro. Me imaginé que de repente estabas en una cárcel para personas, digamos, no, con mayor no, tranquilidad. No. Lo que sí, a mí me dieron una celda aparte, ¿correcto? Okay. Pero yo me caminaba por todo el penal sin ningún problema. ¿No tenías miedo? No, nunca tuve miedo. Y algunas veces algún impe entraba a ciertos pabellones peligrosos y me decía, yo lo acompaño hasta acá, el resto usted va a seguir andando. Sí, no te preocupes, yo voy. Y nunca sentí amenaza hacia mí, ¿de acuerdo? Pero se ha sido testigo de varias amenazas de uno u otro. Claro, es testigo de gente que la han destripado. Wow. Sí, claro, que pasaba delante de mi celda, porque allá estaba la clínica y había que coserlos. O había algunos que se cortaban ellos porque entraban en crisis. Muchas veces tú ves a presos que te muestran sus brazos todos cortados y tú dices, ¡hala, qué maleado! No, se los ha hecho él en procesos críticos. De intentos de suicidio. De intentos de suicidio o de tratar de salir de donde estás para que lo lleven a otro lado. Eso también existe, ¿no? ¿Y entonces por qué tú no tenías temor de que te pueda pasar algo que le pasaba a alguien que estaba a tu costado? Mira, es algo que me cuesta explicártelo, pero los que me conocen bastante, yo no siento miedo normalmente, no suelo ser una persona temerosa o insegura, ¿no? Yo no tengo problemas. Entonces, y yo hacía cosas bien, o sea, les daba charlas, les daba cursos, ¿no? Me invitaban ellos mismos, los taitas me saludaban, los taitas son importantísimos, el jefe de pabellón o jefe de cuadra. Con todos ellos conversaba con mucha naturalidad, ¿no? Y más de una vez tenía problemas. Por ejemplo, cuando habían ciertas fiestas, por el Día del Preso, por ejemplo, yo no entendía cómo se puede festejar el Día del Preso, pero se festeja el Día del Preso. Y ese día, evidentemente, muy por debajo, corre chicha, ¿de acuerdo? Y que chicha que se hace con los desperdicios de la comida, ¿no? Que se hace fermentar, y hay gente muy hábil haciéndola. Bueno, a mí me costaba muchísimo tomarme un trago de chicha, claro, por lo desagradable que es, pero tenía que tomármela porque venía un taita y me decía, doctor, un traguito con usted, un brindis con usted, dale. Y no se puede despreciar. ¿Cómo vas a despreciar eso? ¿Te das cuenta? Pero eso te permite irte relacionando con todo el mundo, demostrando que eres una persona llana, abierta, ¿no? Que conversa y demás. El ser quien eres te ayudó en ese momento también a pasarla de una forma o a sobrevivir de una mejor forma en prisión que otras personas. No lo digo por tu estatus, o sea, político, de conductor de televisión, sino lo digo por tu capacidad intelectual, por tus formas de poder dialogar. Sí, y también por mucho respaldo, ¿no? O sea, yo tengo mucho respaldo
en mi mujer, Ujú. en mis hijos, ¿no? O sea, mi familia es una unidad muy sólida, muy fuerte, y eso ayuda mucho, ¿no? Y tu espíritu decir, yo de esta salgo porque tengo una familia, tengo una mujer que me está esperando afuera y tengo que recuperarme, eso te da mucha fuerza, o sea, la familia, y lo ves en otras personas en la cárcel, ¿no? Los que están solos la pasan muy mal. Los que están, digamos, sin familia que los respalde, la pasan horroroso, ¿no? O sea, y la pagan, porque algunos no tienen familia porque han hecho cosas que no merecen tener familia. También Claro, hay eso, ¿no? Y ahí es donde entran en crisis, ¿no? claro. Por ejemplo, una de las cosas que sucede mucho en la cárcel es que, hay gente me lo decía, de los chicos de la cuadra piloto, me decían, doctor, yo en la calle, porque usan la palabra, no, yo en la calle no me drogo, no fumo, pero acá, ¿qué hago? La ansiedad de la pérdida de, digamos, de libertad se siente, ¿no? O sea, y va construyéndose eso que se llama el síndrome del preso, que es ¿Qué es el una... síndrome del preso? El síndrome del preso te voy a contar, por ejemplo, la parte teórica general y lo que yo sentí, ¿no? El síndrome del preso es que si tienes mucho tiempo en la cárcel, por ejemplo, un amigo queridísimo, que fue, imagínate, mando militar de Sendero Luminoso, de toda la región norte. Imagina el tipo de persona que estoy hablando. Bueno, arrepentido. Y se encargaba de la capilla de la cárcel. Jorge Vilca, un tipo extraordinario, en todos los sentidos. Bueno, Jorge Vilca, ¿no es cierto?, me ayudó y lo hice, o yo lo ayudé a él, no sé cómo poner el orden, Se a ayudaron. hacer la cuadra piloto, ¿de acuerdo? Pero digamos, Jorge me decía, ¿no? Tenía 20 y tantos años preso. Jorge me decía, él cuando salió, él salió antes que yo, y cuando venía de visita, me decía, Guido, mi casa no es mi casa, no, mi cama no huele como mi cama, mi cuarto no huele como mi cuarto, mi cama y mi cuarto eran mi celda, acá. Eso es más cercano a mí después de tantos años. Imagínate qué increíble que alguien te diga eso, ¿no es cierto? Y camino por la calle y me siento inseguro. En la cárcel no me siento inseguro. Y yo descubrí algo que, por ejemplo, los policías sacan así a un preso cuando está caminando por la calle. Una persona Sí. que ha estado presa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Caminas mirando la pared, no miras al vacío. Porque en la cárcel estás encajonado siempre. Los pasadizos, las celdas, los patios, todo es cerrado, 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 cerrado. No tienes vista a horizonte largo. Y entonces te comienzas a encajonar. Tu mundo se vuelve chiquitito. ¿Te das cuenta? Y entonces cuando sales, la parte abierta de la calle te amedrenta. Y entonces el preso de tiempo va caminando mirando la pared, porque está acostumbrado a ir mirando la pared, por ejemplo, ¿no? Detalles que los policías viejos saben, y dicen, oye tú, ven para acá, y ya lo tienen tasado, ¿no? O sea, hay esas conductas, ¿no? Ujú. Entonces te pierdes manejando. Por ejemplo, yo cuando salí y regresé a mi casa, regresé con mi familia, con mi esposa, y algún día la flaca me decía, ¿me llevas a tal sitio? Y, aguanta, espérate, ¿cómo era? ¿Cómo que cómo era? Es que, espérate, la calle pierde referencias. Es increíble. Me pasó a mí, te digo. Y solo con 24 meses. Imagínate a alguien con 20 años. Claro. Es horrible puede ser, ¿no? Y que puede pasar también que gente que sale y vuelve a entrar, que recae, también es porque incluso hasta quiere. Pero por supuesto, me lo han dicho a mí, ellos, algunos. Me decían, doctor, no, yo no quiero salir. ¿Qué tengo afuera? No tengo familia, no tengo a nadie, no tengo trabajo. Acá tengo cama, o sea, piso si quieres, colchón Ujú. y paila, más que sea. Paila, Paila, comida. ¿no? La paila es la Claro. comida. Y entonces, ¿Cómo es la comida en prisión? pésima, pésima, pero mala, 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 ¿no? Tienes que estar en muy mala situación para solo comer paila, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tuve una bendición de tantas. Resulta que no tenía ni 4 o 5 días en el penal. Estoy caminando entre la gente y es una persona me llama, doctor, me grita, ¿no? Doctor. Entonces volteo, le digo, me dice, doctor, ¿qué hace acá? Y yo no lo reconocí, ¿no? Se me acerca, me dice, ¿no se acuerda de mí? Y yo dudando, ¿no?
Y me dice, en la Universidad de Cajamarca, usted me ha dado clases. Anda, le digo, qué maravilla. Imagínate, en la Universidad de Cajamarca, usted me ha dado clases. ¿Y qué haces acá? Le digo, pensé que estaba preso. Me dice, no, me he ganado la licitación y yo soy el encargado de abastecer de comida a todo el penal. Así que venga, imagínate, venga conmigo. Le dije, ¿qué? Venga para acá. Me lleva a la cocina, habla con los cocineros, me lleva a los frigoríficos y me dice, el señor todos los días puede venir acá y recoger la ración que él quiera. Y yo me preparaba mi comida, gracias a esa ventaja. Y entonces, si salía en la paila frijoles, que solamente habían sido sancochados y nada más, le hacías el aderezo, le echabas lo rico y lo convertías en unos frijoles dignos de ser comidos como debe ser. Ajá. Porque a mí me gusta cocinar, tenía esa gran ventaja. Entonces, a mí me cochineaba otro amigo que era colombiano, que estaba ahí por obvias razones, ¿no es cierto? Sí. Que me decía, oye, ¿vas a ir a Ubón? A sacar comida, ¿no? Porque muchas veces cocinábamos juntos, ¿no? Claro. Ahora, pero O sea, esas son ventajas que yo tuve. Claro, pero esas ventajas que tú tuviste, a ver, viene alguien y nota eso, podría causarle mucha envidia. Y esa ventaja Sí. podría transformarse en el odio o el rencor de alguien. Y eso podría también llevar a Sí. un enfrentamiento. Mira, me pasó una cosa que normalmente nunca la cuento, pero había una persona que me ayudaba en lo que era, digamos, lavar mi ropa, Ujú, ¿no? Y yo le daba una propina, él se dedicaba a eso. ujú. Y él, digamos, pasaba por mi celda, siempre, mi celda la abrían 7 de la mañana, 7:30 de la mañana. Él pasaba, me tocaba, doctor, ¿cómo está? Y pasaba, ¿no? Un día pasó y yo no estaba, mejor dicho, no contesté. Y entonces él se sorprendió. Entonces volvió a tocar, abrió y me encontró tirado en el piso. ¿Qué había pasado? La noche anterior, en la comida que me habían dado de la paila, una comida que compartía con algunos oficiales o técnicos del INPE, me habían puesto un veneno. De pura bronca, ¿no? Como tú dices. Y el de veneno me destrozó, ¿no? Por suerte, él me ha recogido del suelo, me ha cargado, me ha llevado a la enfermería y ahí me han estabilizado y me han curado. Y bueno, me pasó eso, ¿no? O sea, Ese veneno que te pusieron después, te contaron, ¿era para hacerte daño o era también para matarte? no te sé decir. Ujú. Eso no te sé decir. Pero de que me hizo daño, me hizo daño. ¿Sabes? No sé si la intención era Claro. llegar hasta allá o cuál fue la intención. ¿sabes? Esa no la sé. Pero ¿sabes qué interesante de esta historia? Lo que al menos creo yo que es lo más interesante, resalto mucho tu educación y tu buena onda con ese señor que pasaba a saludarte. Porque si tú de repente por flojera o por querer evitar un saludo y querer seguir descansando, no lo hubieras respondido una o dos veces, de repente nunca más se hubiese dado cuenta Bueno, de que estás tirado. sí, ¿no? es que claro, es que a esa hora, todas las mañanas, yo tenía ya ciertas rutinas para sobrevivir, como te he dicho. A esa hora yo hacía ejercicios, Claro. ¿te das cuenta? Entonces yo estaba levantado. A las 4 de la tarde jugaba pelota. Mira, mejoró mi fulbito de años, yo he sido muy futbolero, y en la cárcel terminé jugando fulbito todos los días, Claro. pero todos los días. Llegó un momento en que comencé a jugar pelota Bien. como jugaba cuando era joven, digamos, ¿no? A jugar pelota bien. Al más puro, no lo vas a creer esto, pero hubo un partido de fulbito entre el INPE y mi equipo. ¿Equipo que del barrio? Equipo de la ok, el INPE y tu equipo formado dentro de la cárcel, de presos. dentro de la cárcel de Ok. presos, donde O sea, como hay una película, creo, que es sobre Ah, fútbol americano, ya. que juegan también los oficiales de la cárcel contra Mira, los no, reclusos. no lo he visto. Sí, sí. Y además mi equipo, porque yo jugaba en el equipo de los narcos, muérete de risa, ¿no? Sin serlo, pero Bueno, me imagino que ese equipo se la pasaban bien. sí, ¿no? Ahí van, ¿no? Pero era muy gracioso, ¿no es cierto? Entonces jugábamos el equipo de los narcos y yo cada vez mejorando más mi fulbito, y entonces
hubo un desafío con la gente del INPE, que te podrás imaginar, se llenó la cancha pucha, había gente colgada por todos lados. Ni el Nacional. Ni el Nacional, ¿no es cierto? Y resulta que el partido acaba casi a los golpes. ¿Por qué? Porque ellos nos metieron un gol, yo lo empaté, ellos nos metieron el segundo gol y yo lo empaté, y el tema era que si yo había estado dentro o fuera del área, milímetros para el segundo gol. Entonces los del INPE decían fuera del área y los de dentro del área. Y el árbitro lo pasamos por encima, y entonces había habido apuestas, la gente había puesto plata, Claro. apostada, ¿no? Entonces se suspendió el partido, se devolvió la plata y no más, ¿no es cierto? Pero tú te imaginas el prestigio que gané yo en la cárcel producto de esa actividad, ¿no es cierto? O sea, espectacular, ¿no? Espectacular. Y a raíz de eso, ya tu estadía, digamos, el reconocimiento que tenías. No, pasaba, ya por la cuadra piloto yo tenía un acceso muy grande, ¿no? En el penal, y mucho respeto, tanto del INPE como hasta los presos más belicosos y más violentos, ¿no? Ahora, ¿es cierto lo que uno también ve en series o películas, el trato que reciben algunos presos o casi todos de parte de los oficiales? ¿Es así? O sea, tan, digamos, abusivo, violento. Hay de todo. Okay. Hay muchos abusivos y violentos, pero el abusivo y el violento también va par y paso con la actitud del preso, ¿no? Okay. O sea, además hay jerarquías en los presos. Ojo con eso. ¿Jerarquías en los presos? Claro, por supuesto, en función al delito. Okay. Yo no le recomendaría a nadie que entre a una cárcel con acusación de violación, ¿no? Por ejemplo. Claro. Ese la va a pasar muy mal, pero muy Es mal. que incluso está en la cárcel hay códigos. Claro, y no sabes cuántos. Y tienes que conocer esas reglas. Nadie se mete con la visita de nadie. Y cuando te digo la visita es sagrada. Y yo he escuchado que mataron a un alcaide porque se propasó con la esposa de un preso que venía de visita. Y a la hora que salió, lo acribillaron, porque había violado ese acuerdo fundamental. Con la visita no se mete nadie. Eso es sagrado, pero total. Mira, lo mataron por eso, por faltar a ese código fundamental del respeto a la visita. Y dentro de esas jerarquías, o sea, el más peligroso es el que está arriba, y ¿es así? El más peligroso, mira, en la cárcel que yo estaba había toda una zona que era MRTA, toda otra zona que era sendero, toda otra zona que era gente vinculada al narcotráfico y asesinos comunes, digamos, de cualquier índole, ¿no? Pero había jerarquías también, claro que sí. Yo me acuerdo claramente cuando traían, por ejemplo, presos de otro lado con jerarquía, uno de los injertos. Pucha, pues todo el mundo, ¡oh! ¿No? O sea, un tipo súper respetado dentro del mundo del AMPA. Y el resto de los presos de otras razones, simplemente, ¿qué tal, ¿no? O sea, nada más. ¿Y nunca había enfrentamientos entre estos grupos? No que mientras los 24 meses que yo estuve ahí, había mucho respeto, porque todo el mundo, ¿sabe qué te dice? Yo quiero comerme mi cana en tranquilidad. Yo quiero comerme mi cana en tranquilidad. ¿Cuándo habían problemas? Cuando había chicha de por medio, las noches después de una actividad, una festividad, destripados por todos lados. Porque esa chicha da diablos azules. No te olvides de esa parte. O sea, está totalmente intoxicado con un alcohol de quinta, ¿no es cierto? Y entonces la violencia aparece, ¿no? O sea, pero digamos, ¿esa violencia era despertada por esto o es una, o sea, no, o era creada? Son personas violentas, claro, por mochila, por vida, claro, por experiencia, que están tranquilos ahí comiéndose su cana, como se dice vulgarmente, y que si le incorporas ese alcohol alucinante, ¿no? Alucinante de calidad pésima, el tipo se intoxica y, ¿no? Diablos azules, y terminan matándose entre ellos, ¿no? ¿Y cómo es después de todo lo que nos has contado, cómo es la adaptación? ¿Uno llega a adaptarse? ¿Tú llegaste ya a adaptarte o simplemente a esto Rutina. saber? Usemos la palabra rutina. Lo que tú tienes que hacer es construirte una rutina, ¿no? Y además la rutina era
Lunes, martes, miércoles hay visita. Cambia. Jueves, viernes, sábado hay visita. Entonces, estableces ya toda una rutina y es increíble. Los miércoles todos están bañados, vestidos. Lunes y martes la gente camina hecho un desastre. Jueves y viernes igual. Sábado y domingo todos arreglados. Hasta los que no tienen visitas se arreglan. Para que lo vean las visitas de los demás. ¿No? Pero y estas visitas, o sea, yo lo que recuerdo es que un día hay visita para hombres y otro día hay visita para mujeres. Así No hay visita, digamos, que pueda venir tu hijo o tu hija. No se puede eso. No. Digamos, tendrías que, si son tus hijos, Okay. Puedes pedir que entren todos mis hijos me visitaron un par de veces, 2, 3 veces, y venían todos mis hijos. Yo, bueno, 5 hijas y un hijo, ¿no? Claro, claro. Pero entraban con Cecilia, ¿no? Con mi mujer. Claro. Y dentro de estas visitas, ¿cuánto tiempo pueden estar contigo? No, hay visitas que a la visita arranca a 9 de la mañana, 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Okay, o sea que es todo un día. Es todo un día. Y pueden llevar para compartes, almorzar. Llevan comida y claro, te llevan comida, llevan productos. O sea, yo imagino que bueno, pero en tu caso me imagino que no era tan frecuente porque estoy en provincia. Bueno, Cecilia se tomaba su bus el viernes en la noche, viajaba toda la noche, llegaba a Chiclayo el sábado en la mañana, me visitaba el sábado y el sábado en la noche dormía, descansaba en casa de Generita que la invitaba a almorzar, ¿no? Y el domingo viajaba para estar en Lima el lunes con sus hijos en el colegio. O sea, así como tú creaste una rutina, ella también la creó. Así es. Wow. Duro, ¿ah? Claro. Duro, muy duro. Porque además no teníamos ingresos importantes. O sea, yo vivía de mi trabajo. Claro. ¿No? Y al vivir de mi trabajo y no haber trabajo y tener 6 hijos, ahora, tuvimos cosas lindísimas, ¿no? O sea, por ejemplo, apenas se supo mis problemas, el rector de la Universidad del Pacífico, donde estudiaba una de mis hijas, la llamó y le dijo, no te preocupes, Ceci, tu hija tiene beca completa. Y después la directora del Colegio San Silvestre, donde tenía 4 otras, le dije, beca completa. Entonces la flaca me dijo, bueno, la educación, ¿no? Por el único que hubo que pagar fue por el último, pero alquiló la casa y se mudó donde sus papás, y con el alquiler de esa casa pagábamos el colegio y comía. Y mi suegro apoyaba, ¿no? Obviamente. O sea, eso es maravilloso. Bueno, tienes familia, lo que te dije hace un rato. Claro. Si tienes familia, sobrevives mucho mejor, ¿no? Claro. Dentro y fuera. Claro. Ahora, y o sea, yo me imagino que el día que tocaba visitas, como decías tú, bueno, los chicos o bueno, en tu caso hombres, pero también hay penal de mujeres, las chicas o los chicos se arreglan, se ponen bien para recibir a sus familiares, sus seres queridos. Es todo un acontecimiento en la cárcel. Y todo. Claro. Pero me imagino que cuando llega a las 4 de la tarde. Bueno, cuando llega a las 4 de la tarde es increíble, sí. Llega a las 4 de la tarde, te despides. Pero ya viene la siguiente visita, ¿me entiendes? O sea, pum, pum, pum. Tú me estás tratando de preguntar si hay un momento de angustia. Sí, claro. Ya, yo te voy a decir mi peor momento de angustia. La pasé re mal. 2 grandes momentos. Uno, cuando usando el Nextel, llamo a mi esposa, no la llamaba todas las noches, pero con cierta frecuencia, y me dice... Flavia se ha volcado en el carro. Uy. Te imaginarás. Crisis total, yo. Claro. ¿No? ¿Qué pasa con mi hija? ¿No? Por suerte no había sido nada grave. Estaba con cinturón de seguridad. Había sido en San Isidro. Se habían trepado con la amiga que manejaba. Se habían trepado un sardinel. El carro se había volcado. No fue grave. Ese fue un momento muy duro para mí. De angustia, ¿no? Porque no poder hacer nada. Y lo otro, horroroso, te cuento, cuando estás a punto de salir. Cuando viene, ya tienes casi fecha de salida. A mí me lo hicieron 2 veces. Y ya, me toca salir, te niegan la salida. Eso te destruye. Y la siguiente fecha iba a ser pues, en 3 meses. O sea, 3 meses más. ¿No? A mí me tocaba salir al año y medio. Salí a los 2 años. Por acumulación de... trabajo, 2 por 1, beneficios y demás. A mí me tocaba salir a 2 años y medio. Y me dejaron salir a los 2 años. Medio año más, alargándome. Esa parte es tortura total. Y lo he vivido yo y lo vive todos. O sea, cuando ya
ya me voy, ya voy a salir. No, señor, no sales. Y tú y tu familia, igual. Mi mujer también, mis hijos, todos, ¿no? Eso es uno de los momentos más duros que yo siento que hemos vivido. ¿Y qué hiciste con No, eso? nada. Te la tragas, pues. ¿Qué vas a hacer? Pero ¿cómo haces para, después de esa ansiedad, angustia, incluso hasta depresión, esos sentimientos fuertes, cómo haces para levantarte? O sea, pensar No, inmediatamente... Porque, ejercicios, golpe, o sea, ejercicio, 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 botar eso, ¿no? O sea, por eso tú ves que la gente que está en la cárcel hace ejercicio y todos los ves. Yo salí de la cárcel que tenía un cuerpo, pero de atleta, viejo. O sea, ¿no? Mis hijas hasta ahora se burlan de mí. Oye, hay que mandar a la cárcel a este para que regrese más deportista, ¿no? Hasta me toman el pelo así. Oye, he desarrollado una barriga pues horrorosa, pero salí de la cárcel que era una figurita, ¿no? Y era por eso, porque buscas la manera, ¿no? Porque la otra opción es drogarte, no es mi opción, y la otra opción es alcoholizarte, que tampoco era mi opción. No, no hay mucho más en la cárcel, ¿no? O te drogas, hay droga, por supuesto que la hay, porque además, y eso lo conversé con un director de penal, que fui y lo increpé, y le dije, viejo, yo estoy chambeando para que no se drogue claro. y tú dejas entrar droga. Me mira, claro, uno aprende todo en la vida, ¿no? Me dice, Guido, ¿has entrado a los pabellones donde fuman? Claro, le digo. ¿Y cómo están? Ahí, pues, le digo, fumados, pegados al techo. Ya, pues, me dijo, tranquilidad en el penal. Ah, aguanta, ¿cómo? Tranquilidad en el penal, me dijo Guido. Si no se drogan, se van a estar matando. Preferible es esto, porque no hay alternativas. Dije, Dios mío, ¿y ahora qué haces? ¿Y ahora qué hago? Yo que estaba luchando contra las drogas adentro del penal, con mi carro. Claro, tú sacás por un lado la arena y por otro lado te la tiraban. ¿Te das cuenta? Pero bueno, ahí lo único que te queda es decir, bueno, los que yo podré rescatar, los rescataré, pues, ¿no? Esa era un poco la... Y la Cruz Roja Internacional vino a preguntarnos cómo estábamos haciendo eso, cómo habíamos logrado esa vaina, ¿no? Este, bueno, estamos haciendo esta chamba, que me beneficiaba a mí, si quieren verlo egoístamente, porque me llenaba la vida, ¿no? Me llenaba la vida, o sea, me llenaba el día, me llenaba la dinámica, la rutina, que no te coma vivo. Eso es Claro. importantísimo, o sea, buscar hacer cosas que no te coman vivo. Y había gente que así, por ejemplo, había unos señores que trabajaban la madera, ¿no? Y entonces hacían trabajos en madera. Tú dices, qué bacán. No, están sobreviviendo, no solamente económicamente, sino Mentalmente. mentalmente. Por ejemplo, todos los terrucos de sendero, todos, ¿ah? Hacían estas canastas de mercado de paja, Sí. pero empezaban a las 8 de la mañana y acababan a las 7 de la noche. Todo el día haciendo. Claro, les representaba ingresos, de acuerdo, pero les daba esto que te estoy diciendo, ¿no? O sea, les llenaba la vida, iban acumulando sus bolsas, sacaban la cuenta y después venía el comprador y se las llevaba. O sea, se llenaban la vida de esa manera. Y ya que me cuentas de cómo estaban divididos algunos grupos, dado tu posición, reitero, intelectual, académica, incluso también política, ¿no tuviste charlas o conversaciones, incluso Oh, debates maravillas. con los terroristas? Maravillas, maravillas. Porque además mi pata había sido jefe militar Claro, de Sendero, ¿te das cuenta? Entonces, la información que yo tengo y que adquirí conversando con él horas fue un conocimiento tremendo de Sendero. Pero Sendero estaba partido. Los que son los arrepentidos ujú, y los que se mantenían en la línea. Dos mundos, ¿ah? Y había, de esa línea dura, había una persona que era durísimo. Y yo me propuse llegar a contactar con él, ¿de ujú. acuerdo? Y él de vez en cuando tenía la visita de una hermana y una niñita, que entendía yo que era su hija, 13, 14 años. Y había una salita ahí al costado donde estaba la tienda de mi amigo el colombiano, donde ella se ponía a hacer sus tareas. Y más de una vez las tareas eran de matemáticas y tenía problemas la chiquita para resolver. Entonces le preguntaba a la señora que venía y le preguntaba a él.
Y yo estaba parado ahí al costado, mirando, ¿no? Entonces, más de un día dije, ¿puedo ayudar? No me negaron en la ayuda, ¿no? Entonces me acerqué a la chiquita y le enseñé y le resolví la tarea. En la medida que le resolví la tarea, el pata me tuvo que agradecer. Nunca antes me había dirigido la palabra, ¿de acuerdo? Yo era pues un burgués horroroso, digno de 8 balas en la cabeza, Claro, ¿entiendes? eras todo lo con lo que él, Exacto. contra lo que él luchaba. ¿Te imaginas? Entonces, este miserable que sea acá, ¿no? Además, yo tenía el currículum de haber sido ministro de Alberto Fujimori. Claro. Claro, después Fujimori me metió preso, pero esa parte no la tomaban en cuenta, ¿me entiendes? Y entonces me la gané a la chiquita y le dije, la próxima vez que vengas, si quieres, te traes más tareas y yo te ayudo. Ay, sí, y comenzó la chiquita a traer tarea. Y entonces yo la ayudaba. Y entonces el pata estaba parado ahí. Y después que la chiquita se iba, o al día siguiente, el pata me agradecía. Entonces ya yo le metía letra y comenzamos a hablar. Bueno, terminamos hablando muchas cosas interesantes para mi conocimiento de ese mundo y mi mejor vínculo también con ese sector de presos que eran sendero no arrepentidos, digamos, Claro. ¿no? Entonces, hice mucho esa labor de acercarme a distintas gentes estableciendo puentes de algún tipo, ¿no? O sea, Y esas personas tienen... ¿Cuál es el tema con estas personas? Que tienen muy arraigada una idea y que simplemente no... no sé, contigo eran debates, eran conversaciones no, como eran para tratar... conversaciones. Porque yo imagino que tú tratabas de entenderlo para Sí, después tratar sí. de decirle, oye... Pero, oye, esto que tú te han explicado, Claro. tienes que tomar en cuenta esto y esto y esto. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, este pata una vez me trajo una fotocopia de un documento de Sendero criticando, interno de ellos, criticando Davos, la reunión de Davos de los líderes mundiales en temas económicos. Entonces me dijo, pero ¿y esto? Entonces le dije, déjamelo leer. Me lo leí. Yo soy maniático de esos que subraya. Yo leo subrayando. Yo también. ¿De acuerdo? Subrayé todo, me senté con él y le dije, mira, esto no es así, esto es una falacia, esto de acá es un silogismo que no tiene sentido, le expliqué todo en más de una reunión, ¿de acuerdo? Y el tipo iba escuchando, yo no sé si aceptando, pero sí escuchando, y mira lo que quedó al final, me regaló el documento, que lo tengo todavía en mi casa, ¿de acuerdo? Como recuerdo de esa circunstancia, ¿no? Y cuando me estaba yendo, me despedí de mucha gente del penal, ¿no? El día que ya llegó mi boleta de salida, que además la salida siempre es en la tarde, pero el director me dijo, no, tú tienes que salir temprano. Digo, ¿por qué? No quiero prensa afuera, porque va a venir prensa porque se van a enterar que tú estás saliendo. Ok, ¿no? Entonces rápido me despedí de muchos, dejé todo regalado porque de lo que tienes en el penal no sale nada. Todo lo tienes que dejar a los que quedan. Tu ropa, tus zapatos, lo que sea lo que tengas, tú sales con lo que estás puesto y nada más, ¿no? Yo saqué papeles, libros y documentos. Eso sí, porque a nadie les iba a interesar. Y ahí saqué esto de la gente de Sendero, claro. ¿No? Pero es una experiencia particular, es ese momento de la salida, ¿no? ¿Cómo entraste y cómo saliste? No me refiero obviamente al proceso, sino a yo adentro. Tú como persona. Bueno, entré muy inseguro, entré a un mundo que no sabía de qué se trataba. Yo ya había tenido una pasadita por San Jorge de un mes, pero San Jorge pues era un hostal 3 estrellas comparado con este mundo, ¿no? Entré desconcertadísimo, además entré herido, cortado, ¿no? Operado, o sea, débil, pero preocupado de a dónde estoy yendo, ¿no? Pero como te digo, rápidamente me fui ubicando. Tengo esa facultad, si quieres decir, o sea, me adapto a muchas circunstancias. Mi experiencia de vida me ha ayudado mucho a eso. Yo nunca he estudiado más de 3 años en un colegio. Ah, no. Nunca. Por razones del trabajo de mi papá. Yo he vivido en el Callao, en Chancay, en Chimbote, en Paita, ¿no? Marino. Mi papá, fábricas de harina y pescado. Mi papá okay. sí, marino italiano. Claro.
De acuerdo, mi papá llega al Perú después de la guerra, el año 47. Pero entonces, cuando cambias de colegio así, tienes que aprender a adaptarte muy rápidamente, sobre todo colegios de distintas calidades. Yo estaba en un colegio que era unidocente. ¿Solamente un profesor? Un profesor para primero, segundo y tercer año, ¿me entiendes? Y es una maravilla. Si yo fuera un buen escritor, podría escribir la historia de esos 3 años de estudiar en un colegio unidocente y he ayudado a muchos colegios unidocentes en la sierra que todavía hay, porque yo sé cuáles son los problemas de un profesor unidocente, que es director, jefe del salón, profesor de todos los cursos, el que limpia el salón, el que atiende el kiosco, todo eso lo hace una sola persona. Ese es un colegio unidocente. Yo he estado en un colegio unidocente de niños, ¿no? Y he estado, como te digo, en distintos colegios. Mi padre me embarcó en una bolichera en Paita y he sido pescador en bolichera y he salido a pescar con los pescadores. Entonces tengo esas ventajas tremendas producto del tipo de vida que he llevado. Claro. Y entonces me adapto con mucha facilidad, me adecuo con mucha facilidad, me gano a las personas con cierta facilidad en el sentido que soy abierto y sencillo, ¿no? Y sé que, mira, te puedo decir hasta que qué importante es ser fanático del fútbol. Sí. Y saber mucho de fútbol, porque al final, cuando ya no hay un tema con ciertas personas, pones el tema de fútbol y enganchas maravillosamente. Es verdad. ¿No? Y son herramientas que hay que tener en una sociedad tan disímil como la mía, Claro. y en la que yo quiero desarrollarme plenamente. Entonces, cuando estoy en Oxapampa, Santa Rosa, las fiestas de Santa Rosa, estaba en Oxapampa, en Posuso, dando charlas sobre emprendimiento. Tienes personas desde muy humildes hasta muy sofisticadas, y con todos tienes que conversar y a todos tienes que llegar y a todos tienes que transmitir, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Y cómo saliste entonces? Salí golpeadón, por supuesto, porque no tenía chamba en primer lugar. ¿Te sentiste rechazado cuando saliste? O sea, cuando los primeros días, ¿o al contrario, te sentiste acogido? No, me sentí acogido porque hubo varios gestos maravillosos, Okay. ¿no? El dueño de la Universidad de San Juan Bautista me llamó apenas salí y me dijo: Guido, tu curso te está esperando. ¡Hala, qué bacán! Y el rector de la Universidad de San Martín de Porres en ese momento, ¿no? Antonio Chan, me llamó y me dijo lo mismo: tu curso te están esperando. Pucha, qué tranquilidad, por lo menos empiezas a acomodarte, ¿no? Acomodarte, ¿no? O sea, gente que les debo un agradecimiento eterno, ¿no? O sea, porque estás saliendo a la nada y empiezas a descubrir que gente te llama y te dice: oye, ven acá, nosotros te apoyamos. También, por supuesto, que hay gente que nunca más me saludó, que nunca más me quiso cruzar. ¿En serio? Sí, claro. Gente muy querida incluso. Gente que yo pensé que eran cercanos, ¿no? Pero presidiario, pues. Presidiario, ¿no? O sea, como si fueras una plaga. Una plaga, ¿no? Porque, tachado porque, no, ha estado preso. No sé si habrá sido justo o injusto, pero ha estado preso. Entonces ya te demora tiempo, ¿ah? Limpiar tu imagen de preso. Yo la publico en mi currículum y yo se la anuncio a todos mis alumnos el primer día de clase, por si acaso, esto, y preso, ¿ah? ¿Ah, sí? Ah, sí, claro. Es que con eso eliminas toda... Claro. Todo prejuicio, todo cuchicheo. Todo cuchicheo, ¿no? Y el día que quieran saber de cárceles me preguntan. Se acabó. Todo se queda así, ¿no? Y lo hago siempre, ¿eh? Ah, pero eso es rigor. Además, digo, por si acaso, maestría, ¿no? Egresado economista en la Pacífico, maestría en economía, maestría en ciencias políticas, doctorado en economía y maestría en cárceles. 2 años en la cárcel te da una maestría, pues, ¿no? Sí, claro. Y entonces lo anuncio, por supuesto. Es que lo peor que me gustaría, me sucedería es tratar de esconderlo y no decirlo. Por eso cuando me dijiste quieres hablar de eso, te dije ya, ningún problema. Al contrario, ojalá le sirva a alguien lo que puedo decir. No, claro que sí. Es que ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, esto todos decimos, el ser humano se merece una segunda oportunidad, tercera oportunidad, pero lo decimos de la boca para afuera porque hay muchos que te terminan señalando y Sí, crucificando por Sí, esto, por algún delito, supuesto. algún error, lo que fuera. O sea, Mi pata de Sendero Luminoso, no sabes cómo le ha costado conseguir trabajo. Y es arrepentido. Y cumplió 27 años de cárcel. Pero hay mucha gente que dice, no, fue un malvado, mira todo lo que hizo. Oye, ¿pero cumplió o no cumplió?
¿Hizo cosas muy buenas en la cárcel o no? O sea, currículum, ¿no? Veamos sus actos. Sí, pues, estuvo equivocado. Él lo reconoce. Y se comió su cana. Y se portó maravillosamente bien en la cárcel. ¿Le damos una oportunidad o no? Yo se la tengo que dar, por supuesto. Al margen de que fuera mi amigo o no. Claro. ¿Te das cuenta? Ahora, le das una oportunidad a alguien, claro, que está arrepentido. No a Por alguien, supuesto. y alguien que, no está, que No. cumple su condena y que no está arrepentido. Bueno, cumple su condena y no está arrepentido, yo lo voy a tener con cuidado, porque si va a salir a seguir haciéndome el mismo proselitismo que tanto daño le hizo a mi país, no le voy a dar una oportunidad. Así, claro. Ahora, alguien que de repente Definitivamente. estaría escuchando le diría, sí, todas las personas se merecen segundas oportunidades, menos los asesinos y los terroristas. Bueno, yo te digo, hasta a los asesinos sí, a los pedófilos de niños no, a los violadores no les doy una oportunidad. No, no puedo. Claro. O sea, ya depende de cada uno. Ya. Sería un falso. Ujú. ¿Ya? Yo me he pasado 2 días, y voy a confesar esto, yo me he pasado 2 días que no podía caminar estando en la cárcel, porque llegó un fulano que había violado a una criatura de 3 años y los impies lo recibieron a patada limpia y yo colaboré. Te lo digo con dolor, si quieres ahora, porque no debía haber hecho eso. Pero no pude contenerme. Y yo colaboré en la pateadura que le dieron los impies y yo estuve ahí y yo también lo pateé. Honestamente. No puedo, pues, hay cosas que uno tiene que reconocer. No soy capaz de controlar mi ira en un acto así. Y no lo pude controlar. Después me arrepentí. Pero bueno, ¿no? Yo soy católico, creo en Cristo, pedí perdón, pero lo hice. Lo hice, le saqué la madre, ¿no? Pensando en esa criatura violada, ¿no? 3 añitos. Claro, entonces sí harías esa excepción con este tipo de Sí, personas. sí, claro que sí. Pero incluso no te digo esto porque piense distinto, No, ni dale. más, ni siquiera lo estoy pensando en alguna posición, simplemente lo estoy preguntando por la gente que seguramente va a ver esto, que en el caso del terrorismo tampoco harían excepciones. No, yo a los arrepentidos que cumplen su pena y que dejan totalmente esa ruta de violencia, les perdonaría y les daría una oportunidad, sin duda alguna. Pero los que no se han arrepentido y que siguen pensando en matar gente inocente, en dinamitar taratas en donde sea, ¿qué oportunidad les voy a dar? ¿Para que me sigan haciendo daño? No, de ninguna manera. Pero digamos, te la complico un poco. Dale. Digamos que Abimael Guzmán hubiese sido sentenciado a 20 años. Y Es que no, ahí está mal, pues. Claro, es que por eso puse lo condicional. Para eso hay cadena. Claro. Para eso hay cadena. Para esos casos, cadena. Y es un problemón en las cárceles, te cuento, ya que vamos a tocar el tema. Cuando pasa algo en la cárcel, se encuentra droga, aparecen los burros. Claro. ¿Quiénes son los burros? Dicen, es mía. No, pero se la han encontrado a él, no, es mía. Yo asumo, es mía. ¿Por qué está haciendo eso? Porque tiene cadena. Claro. ¿Ya qué le vas a hacer? Claro. ¿Qué más le vas a hacer? ¿No me entiendes? Claro. El que tiene cadena es intocable en una cárcel. Mira tú qué increíble, ¿no? El tipo, ¿qué le vas a hacer? Yo he visto a un flaquito que tenía cadena del MRTA, creo que era, persiguiendo al subdirector, que era un negro así de agarrado, pero el flaquito iba con un fierro, correteándolo al subdirector. ¿Por qué? Porque no le podían hacer nada, tenías que, ¿qué? Claro, matarlo, nada más. ¿Te das cuenta? Finalmente se logró, ¿no? La gente controló la cosa, pero el tipo estaba dispuesto a matar al subdirector. Total, ¿qué le iban a hacer? ¿Otra cadena? Esas son cosas que los que no hemos estado dentro, los que no han estado dentro, no entienden esas cosas. Por ejemplo, tiene que haber una cárcel distinta para gente que tiene cadena, porque su conducta es totalmente diferente. Ahora, si era esta persona tu amigo, entiendo que era tu amigo porque obviamente tenían un círculo social, esto similar, ¿cómo alguien así puede estar ligado al terrorismo? O sea, ¿qué pasa por la cabeza de estas personas? ¿Cómo alguien...? Este amigo mío que fue comando, Sí. no, clase baja, bajísima. Ok, No, clase muy pobre. ok. Brillante, pero muy pobre. Pero, a ver, un tema que te va a sorprender. Este amigo mío, espectacularmente capaz. Mira, con 10 tipos de esos, tomas el poder en el Perú, creo. Porque qué capacidad
de trabajo, de creatividad, de liderazgo, ¿no? Tipazo. Teníamos 2 meses trabajando juntos. Él me buscó a mí y me invitó a la iglesia. Y yo fui a la iglesia. Yo no sabía que había iglesia. Me invitó a una misa. Yo estaba recién llegado al penal. Te he dicho, yo soy cristiano, católico, practicante como se puede. Claro. Pero creo firmemente en Cristo. Ok. Cuando voy a misa, comulgo y todo lo demás. Ok. El pata me invita. Voy. Descubro que había este grupo de internos que estaban comprometidos y que de vez en cuando venía un cura, además, a hacer una misa ya ordenada, ¿no? Seguimos trabajando, haciendo cosas, planeando la cuadra piloto, y viene un día y me dice, Guido, tengo que hablar contigo. Sí, le digo, dime. Por si acaso, antes que vengan los chismes y la vaina, yo soy gay. Ah, bueno, le digo, por mí, ningún problema, sigue con tu vida. Pero me desconciertas, le digo. ¿Por qué? Me dice. Porque Sendero entraba a los pueblos y masacraba a los gays y los fusilaba. ¿O no? Sí, me dice. ¿Y tú eres comando militar? Sí, me dice. Y cuéntame esta vaina porque no entiendo. O sea, tú me estás confesando que eres gay y que como comando militar fusilabas gays. Sí, me dice. Wow, le dije, no entiendo. Te explico, me dice. Para camuflarse. Yo llegó un momento que dije, no va más. Y renuncié a Sendero Luminoso. Y le mandé una carta a Abimael, directamente a Abimael, y le escribí y le dije, renuncio porque soy gay y me someto a las reglas. Nadie se atrevió a decir nada hasta que Abimael contestó. Y contestó una carta con el botoncito ese que daba fe de que era él. Y he visto el botoncito. ¿Ya? ¿Qué dice la carta? Tú no vas a creer lo que te voy a decir en este momento. Abimael le decía, no se acepta su renuncia, usted no es gay, yo acabo de declararlo no gay. Y él me decía a mí, Guido, ¿Qué hago? ¿puedes creer que yo he estado tan obnubilado que he tenido de líder a un tipo de esas características? Mesiánico totalmente. Él me declaró no gay y todos los demás se cuadraron y decían, no es gay, porque lo había dicho Abimael. ¿Tú te imaginas esa organización? Con esas maneras de ver la vida y el mundo y la realidad, distorsionado a más no poder. Bueno, eso lo hizo él, a él renunciar efectivamente y decir, esta vaina no entiendo qué he hecho ahí adentro. O sea, la mayoría de la gente entonces hay un lavado de cabeza total. Brutal, brutal. Pero mira lo que te estoy contando, ¿no? Cosas muy privadas de amigos míos, ¿no? Claro. Y de mis experiencias de vida, pero que tú dices, no puede ser, ¿sí? Eso yo lo he vivido. ¿Puede haber una reinserción de esto post-cárcel? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, no me queda duda. Uh-huh. Esas personas, definitivamente, ¿no? Como este amigo, como te digo. Claro. Porque además es un tipo brillante, inteligente, capacitado, y que venía de ahí abajo, del último escalón de la sociedad peruana, ¿no? Sé que no es parte del tema, pero como estábamos hablando, quería aprovechar, repito, mi admiración hacia tu capacidad intelectual y también tu don de persona, al menos nos hemos conocido acá y la verdad que te aprecio. Y quería aprovechar eso para decirte, a ver, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Porque claro, acaba de fallecer Fujimori. Sí. Y lo que, bueno, es la muerte de una persona, el duelo para familiares, seguramente la alegría de algunos que han sufrido una dictadura, la tristeza de otros que sienten que han tenido al mejor presidente del Perú o a un buen presidente. Hay, obviamente, posiciones encontradas, hay una población dividida. Pero ¿por qué tanto odio? Mira, es impresionante, ¿no? O sea,
Y yo me he quedado Sí, muy sí, impresionado, o sea, porque yo entiendo a aquella persona que hasta se puede alegrar porque alguien que sintió que le hizo daño no está más. Yo puedo entender también a una persona que está muy triste porque siente que se fue alguien que lo Sí, 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 benefició. Eso es claro. muy normal. Sí. Pero esa rabia o esa cólera, uno generalmente la lleva por dentro, no sé si Ujú, por respeto, porque hay también familiares que no tienen la culpa ujú. de los delitos o errores que haya cometido alguien. Sí, claro. Pero sí siento que hay mucho odio, que Oh, esta muerte de Fujimori ha despertado el odio y la división del país. mira, detente en la palabra despertado, Mm, para comenzar. En primer lugar te digo, yo fui ministro de Estado claro. con Alberto Fujimori en su primer gabinete. Yo formé parte del equipo que hicimos el programa de estabilización. Mm, Y yo renuncié y me fui a pesar de que Alberto me pidió que me quedara. ujú, ¿Correcto? Me fui porque discrepé que después del programa de estabilización no hubiera un programa de crecimiento. Tan simple como eso. Me fui. Me ofreció la embajada del Perú en Italia, no se la acepté, le dije que yo me quedaba en mi casa tranquilo. Después vino Javier Pérez de Cuellar y me invitó para formar parte de su proyecto. Fui jefe de campaña contra Alberto en favor de Javier, ujú. correcto, el 95. Perdimos la elección. Me gané, por supuesto, el odio La de enemistad, claro. Alberto, total, y acabé preso. Porque yo supuestamente podía ser un candidato el 2000, porque Javier se retiró. ¿Correcto? Y ahí empezó la masacre contra Guido Penano el año 98. Primera orden de captura, el año 98. No voy a entrar en detalles. Te digo una cosa. Ni amor ni odio a Alberto. Ujú, No. Que descanse en paz, viejo. Más de una vez me he preguntado, cuando todavía estaba preso, me dijeron, ¿tú lo mandarías a su casa? Y he dicho sí. Y yo dije sí. Oye, pero todo el daño que te hizo, tranquilo. En las últimas elecciones, me parece que su hija ha cometido todos los errores habidos y por haber. No merece mi respeto. ujú, No merece mi respeto ni como hija ni como líder político. Pero me tuve que tragar el sapo y voté por ella, mira lo que te digo, porque no podía votar por Pedro Castillo. ujú, Porque esa acción de los cojudignos me parece una locura. Para mí mi país está primero. ujú. Mis temas personales son mis temas personales. Ahora, este odio que tú mencionas es muy peruano, hermano. Los pirolistas odiaban a los caceristas y los caceristas a los pirolistas a muerte. Mira lo que te digo. Los pro San Martín odian a los pro Bolívar y los pro Bolívar odian a pro San Martín. O sea, no es nuevo este odio político. Somos muy proclives a los amores y a los odios políticos en nuestro país. A mí no me llama la atención que haya gente que festeja la muerte de Fujimori y gente que la llora desesperadamente porque perdieron la última esperanza que le quedaba al Perú. No, al Perú le quedan esperanzas siempre y el odio hace mucho daño. Yo no odio a nadie y vivo feliz. Y claro, hay mucha gente que porque estuvieron perseguidos, porque Fujimori, hoy día se rajan las vestiduras y odian a muerte a Fujimori. Muy pocos te pueden decir que tienen 2 años de cárcel gracias a Fujimori y que no lo odian. Ese soy yo y mi familia. Ujú. Y además, Guido, hasta yo lo entendería de alguien que lo sufrió de repente como tú. Lo entendería, digo, ¿no? No lo Ujú. juzgo, pero Bueno, lo entendería. Pero hay personas que ni siquiera vivieron esa etapa de Fujimori. sí, O sea, he visto en redes sociales expresiones de que en ese momento o recién habían, no, ni siquiera habían nacido. exacto, Y exacto. es un Eso es, odio que entonces que se traspasa de uf, generación en es generación. impresionante. Y todavía hay gente que odia a Piérola, hoy, y a Prado, también, y a Cáceres, también. O sea, tú dices, oye, tranquilos, ¿no? O sea, veamos las cosas con perspectiva. A mí me dices, hagamos un balance de los años de gobierno de Fujimori y te los hago fríamente. Y te digo, mira, estas cosas fueron positivas, estas cosas fueron muy negativas. El balance, tú hazlo. Yo te digo lo bueno y lo malo que hizo. ¿Correcto? Ujú. Pero odio, ese odio de festejar la muerte encarnizadamente y la felicidad de que ya murió. Oye, te hace daño a ti. Totalmente. Te hace daño a ti, le hace daño a la sociedad, le hace daño al Perú. Oigan,
voten sus odios de otra manera, ¿no? Exacto. Es más, la vez pasada leí una frase que el odio ha sido el causante de muchas peleas mundiales, pero nunca la solución a ellas. Exacto. El odio lo único que genera, el odio es una manifestación de violencia. Y la violencia genera una sola cosa, más violencia. Definitivamente. Totalmente de acuerdo contigo. Guido, gracias por haber estado aquí con No, un nosotros. placer. Ojalá que sirva de algo. Por favor, a mí me ha servido de mucho y estoy seguro que a todos también. Y nada, espero que tú y tu familia sigan muy bien. Así que un abrazo grande para todos ellos. Gracias. Esto Guido Penón en Conexiones. Chao.